Buenas mis hijos, aquí estamos con un nuevo capítulo de esta teoría. Ya sé que estarán pensando en cuando traeré la teoría ganadora de la votación que a día de hoy que empecé a escribir y es el día en que puse la votación. Va ganando la de Gohan en el planeta Vegeta. La subiré un poco más tarde puesto que esa fue idea de un suscriptor, o sea que no es algo en lo que haya pensado con anterioridad, por lo cual debo crear la historia, así que será algo tardado. Así que paciencia mis hijos, que si todo va bien probablemente la traiga junto a otra historia nueva. Ahora sin más mamadas empecemos este capítulo. En el mundo existen un sinfín de experiencias desagradables, unas más que otras incómodas y muchas dolorosas. El ser humano es sensible por naturaleza. Un gato tranquilamente podría dormir en la rama de un árbol, mientras que un humano estaría totalmente incómodo por la textura misma de la rama, sin mencionar el sentimiento constante de vértigo y peligro al estar en una altura mayor a lo acostumbrado. Un león puede descansar sin problemas en la sabana llena de hierba seca, mientras que un humano tendría que limpiar todo el terreno y colocar plantas más suaves para poder descansar. Ya ni hablemos de tratar de dormir por la cantidad absurda de insectos que estarían torturando a cada segundo. Existen multitud de experiencias y sentimientos desagradables para el humano, pero uno de ellos en especial puede ser considerado el peor. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas lo hemos sentido en menor o mayor cantidad dependiendo la suerte. Los afortunados no lo han sentido y otros con un poco de menos suerte solo lo han sentido en algunas ocasiones en las tan conocidas parálisis del sueño, aquel momento durante la noche en que tu mente se despierta mientras tu cuerpo sigue dormido, tratas de moverte pero no ocurre nada, empiezas a notar que sientes perfectamente tu cuerpo pero no lo puedes mover a tu voluntad, empiezas a sentir esa sensación de inquietud de cuando alguien fuera de tu vista te observa, intentas mover tu cabeza de un lado para otro intentando visibilizar lo que sea que esté contigo en la habitación, sin embargo tu cabeza y cuello no responden a tus demandas, entras en pánico intentando con todas tus fuerzas moverte pero no es suficiente. Desesperado mueves tus ojos de un lado para el otro intentando abarcar el mayor campo de visión posible de tu habitación contigo acompañándote en esa noche de vela, puesto que lo único de tu cuerpo que parece responderte son tus ojos, aunque muy en el fondo sabes que no quieres ver lo que sea que esté contigo y sea lo suficientemente horrible como para causarte una inquietud y pánico tan grave como pocas o nunca has sentido en tu vida hasta ahora. Fácilmente puede sonar como un relato de terror para espantar a los niños antes de irse a la cama, y en su mayoría podría ser así puesto que no hay nadie contigo en la habitación y solo se trata de tu cerebro reanudando sus funciones completas. Mientras que eso pasa, te juega malas bromas con tus sentidos apenas despertando después de un periodo largo de inactividad. No obstante, el sentimiento de terror que sientes al no poder mover tu cuerpo es muy real y es a lo que me refiero. Tú tuviste suerte ya que con el paso de unos pocos minutos recuperas la movilidad por completo de tu cuerpo. Por otra parte hay otros que no son tan afortunados y viven así todas sus vidas, los inválidos que no pueden mover sus piernas pese a tenerlas, ese sentimiento de impotencia de no poder gobernar sobre tu propio cuerpo. Hay gente que la pasa mucho peor y se ven paralizados en cuerpo completo o grandes partes de él. Solo imagina tu cuerpo como si fuera un automóvil, es completamente tuyo, te costó meses y años pagarlo pero es tuyo, pules constantemente, sin embargo no eres quien lo conduce, eres simplemente el copiloto. Pese a ser tuyo solo tienes acceso a la vista en primera persona del camino, sin embargo jamás puedes tomar el volante y dirigir el curso. Ese sentimiento es de los más desagradables y agobiantes que puede sufrir cualquiera, ser un simple espectador en tu vida sin poder hacer nada. Entendiendo este sentimiento es la forma más fácil de saber por lo que el demonio pelirrojo de ojos amatistas estaba pasando en estos momentos. Solo había una diferencia notoria en su situación. La cosa es que si bien no podía controlar su cuerpo se movía por instinto. Una cosa es no poder mover tu cuerpo, pero tu cuerpo se queda inmóvil, y otra muy diferente es que tu cuerpo haga a lo contrario a lo que deseas directamente yendo en tu contra. Esa situación era la de Gohan
Actualmente, la conciencia pensante y con cordura estaba muy en el fondo de su mente, solo pidiendo observar detrás de una espesa neblina nebulosa los acontecimientos a su alrededor sin poder hacer nada, puesto que en estos momentos eran sus instintos reprimidos los que estaban tomando el control. Él por supuesto que no quería tomar a la Gremory, moriría antes de tener que tocar a la mujer que tanto daño le causó. Sin embargo, su cuerpo, movido por sus instintos más primitivos y su sentido de justicia manchado por el odio descomunal que sentía hacia esa mujer, hicieron que en su que pasó él tendría que hacérselo pasar a ella para que finalmente llegara a la justicia. Lamentablemente sus instintos no tenían las inhibiciones que su mente traumatizada tiene, para su cuerpo e instintos no existía ningún repudio hacia la mujer que planeaba romper y arruinar, para ellos no era nada más que una mujer deseable a la cual había que hacerle pagar con la misma moneda todo por lo que pasó, y para su buena o mala suerte lo que pasó implicaban un sinnúmero de actos sexuales que realmente eran desagradables para Gohan, pero para su cuerpo era otra cosa muy distinta. La situación era peligrosa por decirlo menos, pocos sabían los presentes el peligro real en que se encontraban, puesto que un cuerpo poderoso capaz de poner de rodillas a supuestos inmortales, siendo movido por el odio y deseo a niveles enfermizos, era algo de lo que sin duda deberían tener miedo. Una persona cuerda no se acercaría en su sano juicio a una situación así. Sin embargo, todos los presentes sentían aprecio por la pelirroja en manos del enloquecido demonio. Mientras tanto, la pelirroja realmente no estaba reaccionando de ninguna otra forma que no sea deseando ser tomada por lo que sea que la estuviera tocando en esos momentos. Existe una razón por la cual se dice que los demonios seducen e invitan a los humanos a hacer actos profanos según la Biblia. Para esto las sagradas escrituras son bastante ambiguas a la hora de explicar la razón del por qué les resulta tan fácil a los humanos el sucumbir a estas tentaciones. Dependiendo las religiones, las explicaciones varían bastante. Unos dicen que es magia, energías negativas, habilidades desde su creación, la debilidad del propio corazón y mente humana. Sin embargo, la realidad es distinta. La misma humanidad la descubrió hace décadas y sin embargo no logran hacer las conexiones necesarias para notar la respuesta obvia. La razón, más que ser algo fantasioso y sobrenatural, está totalmente basada en hechos científicos. Suena absurdo cuando hablamos de seres capaces de usar magia, mas sin embargo a final de cuentas no dejan de ser una especie más que camina sobre la tierra, y al igual que un sinfín de especies, estas son capaces de emitir feromonas para atraer posibles parejas en la temporada de apareamiento. En el caso de los demonios se podría parecer mucho más a las se sienten amenazados, liberan olores extremadamente desagradables para alejar a un depredador. En caso de los demonios es todo lo contrario, estos poseen la habilidad de expulsar un aroma extremadamente agradable por los poros de toda su piel, haciendo que entren en una especie de éxtasis, haciendo mucho más susceptibles e influenciables a las personas. Por supuesto, este olor es mucho más efectivo usado en humanos, ya que entre los mismos demonios no ocasiona gran cosa más que un leve casi de excitación que no afecta los sentidos de los demonios. Ahora parecía que el ser híbrido de dos de los más importantes clanes del inframundo parecía tener una habilidad pasiva, por decirlo de alguna forma. Aparentemente sus feromonas eran mucho más poderosas que la de cualquier demonio existente, incluso podría compararse directamente al nivel de una súcubo, solo que en vez de afectar humanos para devorarlos pareciera afectar sobremanera a los demonios, y debido a la transpiración constante del pelirrojo por la excitación que Rías provocó en él, sus feromonas estaban a su máxima capacidad. Pocos sabían que la misma Rías había estado cavando su propia tumba al estar tan cerca de Gohan desde que llegó a la academia. Al estar constantemente expuesta en cantidades menores, poco a poco hacía que la mujer quisiera más y más esa sensación que provocaba estar cerca del pelirrojo, hasta llegados al punto en que estamos ahora, con una Rías prácticamente drogada, totalmente indefensa y deseosa de lo que sea que Gohan le pudiera hacer. Pasamos a una locación diferente,
Actualmente nos encontramos en una hermosa y gran sala de estar o vestíbulo, si quisiéramos ser más correctos. Sentados en dos elegantes sofás se encontraban la matriarca y el patriarca del clan Gremory, charlando con el par de demonios que se sentaron frente a ellos, quienes eran nada más y nada menos que el rey demonio actual Sir Sech Lucifer, y a su lado el único hijo de la antigua matriarca del clan Bael, Sairaorg Bael. Parda a un lado de los nobles demonios estaba la trabajadora principal del Mao, Lucifer Graifia Lucifuge, que servía el té para los presentes. Benelana, ¿tú y ella planean seguir ignorando sus responsabilidades ahora que está libre?, preguntó seria la hermosa mujer de cabello castaño. Sirsex. Ni yo ni Serafal podemos hacer nada, madre, no nos quiere cerca ni quiere saber nada de nosotros. Benelana. Por supuesto que lo haría, no es como si eso no fuera culpa de ustedes. Sin embargo, fuera de tu desastre como padre, es importante que lo tengas vigilado. Viste perfectamente lo que hizo con Rias-chan cuando no llevaba ni un día libre. No me siento tranquila dejándolo cerca de ella sin supervisión. Es más que claro que nadie de su séquito ni ella misma podrían detenerlo en caso de que la ataque. Sirsex. Entiendo tu preocupación, pero tranquilízate, con ella está el dragón emperador rojo, estoy bastante seguro que él podría detenerlo. Benelana. Estás hablando del chico que no fue capaz de poner en aprietos a Riser Phoenix y del hombre que lo hizo pedazos hasta que intervinieron. Es más que claro que no es rival para Gohan. Sirsex. Entiendo, pero toma en cuenta que con Riser no pudo hacer nada debido a su regeneración. Gohan no tiene ninguna regeneración o magia curativa, y si Gohan pudo vencer a Riser fue por su poder especial, que es la contra perfecta para cualquier enemigo con una regeneración avanzada. Sairaorg. No puedo creer que hablen así de su propia familia, es como si fuera un perro rabioso al que tratan de encerrar, y no creo que haga falta explicar lo que hacen cuando no se puede controlar algo así. No creo que Gohan sea lo que ustedes dicen, lo conozco desde que somos niños y él jamás haría algo como lo que dicen, y mucho menos por lo que supuestamente hizo para que lo encerraran. Interrumpió molesto el Bael, levantándose de su asiento dispuesto a irse para ya no escuchar a esas personas hablar de tal forma de su primo y mejor amigo. Benelana. Escucha, Sairaorg, entiendo tu punto, pero tú no estuviste ahí, ni cuando fue detenido hace 8 años, ni cuando se enfrentó a Riser. No viste cómo usó a Rias como un mero objeto contundente para hacerle daño a Riser sin importarle un poco el daño que recibía Rias en el proceso. Sé que le tienes mucho afecto, pero no sabes las cosas horribles que hizo o puede llegar a hacer. Respondió comprensiva y tratando de hacer entender a su sobrino que el niño con el que jugaba hace años no era la misma persona hoy en día. Sairaorg. Puede decirme todo lo que quiera, tía Benelana, pero no creeré nada hasta que yo mismo lo vea. Él ahora mismo es básicamente el enemigo público del inframundo, y lo que más necesita son personas que lo respalden y permanezcan a su lado, no personas que le vuelvan a dar la espalda una vez más. Lamento si estoy siendo descortés o si los ofendo, pero no pienso hacer caso a las palabras de las personas que enviaron a un niño de 10 años al peor lugar que existe para sufrir por 8 largos años. Habló seriamente el joven dirigiéndose a la puerta de salida, sin molestarse en ocultar la decepción que sentía hacia todos los presentes, aunque sus planes de marcharse se vieron interrumpidos cuando un círculo mágico se formó en el oído de Graifia, del cual salió una voz desesperada que parecía estar agotada, por decirlo menos. Graifia-san, por favor, necesitamos que venga lo más rápido posible a la sala del club del ocultismo. Gohan está fuera de control, intentamos contenerlo pero está totalmente fuera de nuestro alcance, necesitamos de su ayuda antes de que mate a alguien. Exclamó alterada la heredera del clan Citri, haciendo que todos los presentes que escucharon su llamado de auxilio se pusieran nerviosos debido a que muy rara vez veían a Souna fuera de su estado habitual de calma. Graifia. Entiendo, iré de inmediato, traten de mantenerlo dentro de la sala y no se acerquen a menos que sea cuestión de vida o muerte. Respondió una vez salida de su estupor y alistándose para crear un círculo mágico. Sairaorg. Un minuto, Graifia-san, yo iré contigo. Si es verdad todo lo que hablaron aquí, quiero comprobarlo yo mismo, de ser necesario yo seré quien lo detenga. Interrumpió decidido el hijo de la casa Bael.
Sin más demoras, ambos demonios de clase alta se transportaron de inmediato a la academia y tan pronto llegaron los recibió una vista sumamente preocupante. Frente a ellos estaban la torre y el caballero de Rías tratando de inmovilizar a un furioso y descontrolado Gohan cuyos ojos estaban tan dilatados que apenas y se podía ver un poco de aquellos cristales de amatista que solían ser, ahora oscurecidos por un negro profundo de su pupila, mientras que ambos brazos del pelirrojo estaban siendo usados para tomar las muñecas del dragón emperador rojo que se retorcía lo más posible para liberarse de su agarre. Sin embargo, la pura fuerza bruta del demonio enfurecido era suficiente para que con la fuerza de su agarre estuviera aplastando su guantelete de tal forma como si de simple cristal se tratara, mientras que al mismo tiempo estiraba cada vez más sus extremidades como si quisiera separar ambos brazos del resto de su cuerpo, y con la fuerza que tenía el pelirrojo sería una estupidez dudar que lo haría. Al escuchar los quejidos y gritos ahogados de dolor que salían de la boca del castaño, fue el caballero sin otra opción empuñó su espada para abalanzarse contra el pelirrojo, que liberó su agarre de uno de los brazos del castaño para detener la espada de Kiba sin mayor problema. Atónito, el caballero de Rías no pudo hacer nada más que ver cómo la escarcha empezaba a cubrir todo el largo de la hoja de su espada, congelándose en el proceso para que de un apretón de la mano del demonio pelirrojo se partiera en 1000 pedazos frente a sus ojos. Debido a la impresión que esto causó, no reaccionó a tiempo para esquivar o cubrirse de la patada que se clavó fuertemente en su estómago, mandándolo al otro lado de la habitación retorciéndose del dolor. Cuando Gohan arrojó al castaño hacia la necómata que se estaba abalanzándose sobre él, dejó fuera de su camino a ambos demonios para acercarse lentamente a la pelirroja Gremory, que aún seguía embelesada sin reaccionar al depredador que se acercaba para reclamar a su presa y devorarla sin importarle quién pueda estar viendo. Antes de que su mano pudiera tomar cautiva una vez más a Rías, un fuerte golpe proporcionado por el puño de Sairaorg lo mandó a estrellarse contra la pared. Aunque no fue suficiente para noquearlo, sí fue lo suficientemente fuerte como para molestarlo aún más, ya que alguien se atrevió a tocarlo sin su consentimiento y para nada más que para hacerle daño. El demonio pelirrojo salió del cráter que hizo su cuerpo en la pared sumamente furioso, arremetiendo con fuerza extrema contra el demonio Bael, que tuvo tiempo suficiente para activar la armadura de su Sacred Gear e iniciar la pelea salvaje contra el que no quería creer que era el primo con quien solía pasar su tiempo cuando eran niños, ahora convertido en lo que solamente podría describirse como un monstruo al que debía enfrentar para proteger a su prima y su séquito. Normalmente no se molestaría en ayudar a Rías puesto que era demasiado orgullosa para aceptar ayuda, sin embargo fueron los Gremory quienes mantenían con vida a su madre, así que debía ser recíproco y apoyarlo en lo que él pudiera para saldar un poco la deuda que tenían él y su madre con ellos. 4 horas más tarde podemos ver a un pelirrojo abatido, golpeado y desmoralizado. No cuesta mucho imaginar la razón de su estado actual. Después de todo, no todos los días despiertas de la inconsciencia y volviendo a tus sentidos después de un largo periodo de tiempo en el que sin saberlo estuviste a punto de matar a el séquito de Rías, estuviste a punto de tener relaciones con la persona que más odias y te enfrentaste a la persona que considerabas tu mejor amigo. La realidad suele golpear fuerte después de ser consciente de tus acciones, sin embargo, esta vez realmente dolió cuando su primo y la poca familia que él consideraba como tal lo vio con ojos llenos de decepción y enojo. Dolió aún más que él mismo le haya dicho que no quería creer en los rumores, pero aparentemente era verdad que se había convertido en un monstruo y que si Misla estuviera despierta lo más probable era que estuviera igual o más decepcionada que él mismo. Esas palabras lastimaron al pelirrojo más que los golpes que había recibido durante su enfrentamiento. Gohan había intentado explicarse y decirle que él no quería hacer nada de lo que pasó y que de saber que era él quien lo atacaba jamás habría continuado la batalla. Intentó decirle que Rías tenía la culpa por haberlo provocado a un punto extremo en el cual ya no pudo contenerse, pero dicha explicación sonaba más a una excusa de cualquier enfermo que trataba de justificar su comportamiento deplorable. Sin embargo, en
el caso de Gohan era realmente verdad, cualquiera que conociera por lo que pasó sabría que ni en sus de otra forma que no fuera para hacerle daño, él no quería tener contacto físico con nadie, le repudiaba y en el fondo aún tenía miedo después de tantas noches de abusos en su contra, aún le tenía pánico al contacto físico y su respuesta inmediata era atacar. No era culpa de él entrar en un frenzy, al sentirse lo suficientemente estimulado fueron las innumerables dosis de drogas y fármacos que lo dejaron en tal estado durante años, su cuerpo era el que estaba roto y su mente hacía todo lo posible para componerlo o mantenerlo bajo control y sin embargo pese a que en todo momento él solo fue una víctima de alguna manera siempre encontraban la forma en que él terminará siendo el villano mientras que Rias siempre sería la víctima y al igual que hace 8 años nadie le permitió explicarse y defenderse puesto que solo le pusieron atención para decirle lo mucho que estaba decepcionado de él para tan rápido terminó sus palabras ya estaba atendiendo a la pobre Rias y sus siervos, realmente le dolía que Sairaorg al igual que los demás no le diera la oportunidad de hablar a plenitud para hacerle entender lo que pasaba y no solo lo que vio, pero ¿quién le iba a creer? Básicamente estaría exponiendo que Rias lo torturaba físicamente haciéndole muestras públicas de afecto y que cuando nadie se daba cuenta le daba muestras de afecto físicas, ¿qué podría decir? Que la atacó porque ella constantemente lo abrazaba y expresaba su cariño hacia él. Solo quedaría como un enfermo incluso peor de lo que ya lo tenían catalogado, odiaba y le lastimaba la idea de saber que ahora tenía una persona menos en su vida, ya muchos lo habían abandonado y ahora solo le quedaba esperar a que cuando por fin pudiera despertar a Misla e hiciera justicia en el clan Bael, ella le diera la oportunidad de hablar con él y no se dejara llevar por las palabras de todos a su alrededor, estaba francamente desesperado puesto que contándole a ella solo tenía a una persona que aún podría quererlo, quería pensar que Kuroka sentía aunque sea el mínimo aprecio por él pero ya habían pasado más de un mes desde que ella se fue y era fecha que no sabía nada de ella, no se molestó en contactarlo ni nada, tan pronto la liberó de prisión simplemente se fue, no podía evitar sentir que simplemente lo usaron y que tan pronto dejó de ser útil para ella simplemente lo desechó, no quería pensar eso pero lamentablemente no sería la primera ni la última que le pasaba algo así, si sus propios no lo haría una mujer que conoció en prisión. Ahora mismo era la primera vez en años que realmente se le estaba haciendo un nudo en la garganta y las ganas de derramar sus lágrimas eran realmente fuertes, pocas veces se detenía a pensar lo solo que realmente estaba, quien no lo veía como una amenaza lo vería como un objeto a utilizar, en estos momentos era cuando se ponía a pensar que tanto valía la pena luchar, sería peor el saber que luchaba por la última persona que le quedaba para que al final se uniera a la lista de personas que lo abandonaron. Tal vez era momento de actuar como un demonio y preocuparse por sí mismo y sus propias ambiciones, ¿estaba siendo estúpido al preocuparse por los demás? No lo sabía pero en serio estaba dudando si el camino que estaba siguiendo realmente valía la pena, supuso que lo único que le quedaba era seguir adelante hasta el final, cumpliría su promesa con su tía lo que ocurriera después de eso ya no estaba en sus manos. Mientras tanto en otra habitación mucho más espaciosa y elegante que en la que se encontraba Gohan, se encontraba de igual forma otro demonio de cabellera carmesí heredera del clan Gremori descansando en su cama lista para dormirse y sin rastro de prenda alguna que cubra su cuerpo desnudo, por desgracia para ella sus pensamientos estaban demasiado ocupados como para permitirle un descanso. Su mente estaba demasiado activa a estas altas horas de la noche recordando vívidamente lo que ocurrió esa misma tarde, tal vez demasiado vivamente puesto que el calor que se expandía desde sus zonas inferiores era bastante similar al que la tenía embelesada horas anteriores. Se sentía bastante confundida, claro que disfrutaba de molestar y llevar al límite a su querido sobrino pero realmente nunca sintió alguna clase de apetito sexual al hacerlo, tenía muy en claro sus sentimientos hacia todos a su alrededor, con Gohan era tal como se lo dijo, él es suyo y como tal le gustaba divertirse con lo que tenía, nunca sintió nada más hacia él, era su juguete para divertirse un poco cada vez que se sintiera aburrida y nada más, el dueño de sus pensamientos y a quienes estaban dirigidos sus sentimientos y verdaderas
muestras de cariño era el castaño que aparentemente no se daba cuenta, o lo que sería peor es que simplemente no sentía lo mismo. A veces realmente se arrepentía de haber salvado a Asia de la muerte. Claro que le era útil para su séquito y la niña era demasiado dulce para que realmente pudiera odiarla o guardar rencor como para realmente hacerle algo. Es una niña extremadamente amable y gentil que ni siquiera convirtiéndose en demonio se corrompió ni un poco, sin mencionar que hasta día de hoy seguía rezando o intentaba hacerlo ya que el dolor de cabeza se volvía una molestia recurrente. Podía entender por qué se sentía tan atraído a la pequeña rubia, sin embargo no podía entender cómo es que la prefería teniéndola a ella, cómo es que la llamaba Asia-chan mientras que a ella no le podía decir ni por su apellido. Era absurdo que no se diera cuenta de lo que sentía por él. Demonios, incluso lo dejó ver su cuerpo desnudo y sin embargo no podía decirle por su nombre, mientras que al resto sí, incluso Koneko, que jamás dudó en demostrar su claro repudio hacia él, la llama Koneko-chan. Esta situación era increíblemente frustrante, y lo que la tenía incluso más frustrada era que no sabía por qué su cuerpo había reaccionado de tal forma al toque de Gohan. Incluso ahora pareciera que había dejado su tacto impregnado en ella, puesto que con solo recordarlo podía sentir como su núcleo se calentaba como nunca antes. No era idiota como para pensar que estaba enamorada de él. Esas cosas no pasan de la noche a la mañana, y menos con alguien que claramente te odia. Sin embargo, ella era un demonio de sangre pura y como tal se sentía naturalmente atraída por el poder. Una de las razones principales por la cual se sintió atraída por Issei, pensando el poder que podía llegar a alcanzar. Sin embargo, era más que claro que actualmente al que le sobraba era Gohan. No solo era poder, era la habilidad de usarlo y no depender de un solo truco para combatir. Claro, ella no podía engañar a nadie diciendo que Gohan no era atractivo, muy por el contrario, es un ejemplar digno de admirar. Un par de minutos recorriendo con la vista cada centímetro de su cuerpo, y tal vez, solo tal vez, recorrer cada cicatriz y el relieve de sus músculos con sus manos. Era bastante atractivo incluso con sus cicatrices que solo lo hacían parecer un guerrero formidable. Después de todo era miembro de su familia, así que, genéricamente, no había posibilidad de que fuera algo menos que deseable, pero ella jamás había notado lo extrañamente apetecible que era hasta el día de hoy, que sintió en carne propia lo que era su fuerte agarre sobre ella, sentir sus grandes y firmes manos tocarla posesivamente, sentir como sus fosas nasales eran inundadas por el aroma varonil y embriagador del hombre convertido en bestia a punto de devorarla. Ciertamente fue el momento más estimulante y excitante de su vida hasta el momento, tanto que incluso ahora que se encontraba empezaban a sentirse húmedas. Rápidamente recuperó el control de su misma cuando sus manos empezaban a moverse para explorar sus regiones inferiores. Aparentemente se estaba volviendo loca si estaba planeando tocarse de tal forma pensando en Gohan. No sabía qué diablos pasaba con ella para perder la cordura de tal forma, pero no se iba a quedar de brazos cruzados dejando que se metiera tanto en su cabeza. Por supuesto que iba a descubrir qué carajos había hecho para ponerla en tal estado, y si para eso tenía que experimentar un poco con él para llegar a una conclusión, pues sería algo que tendría que hacer. No es como si tuviera novio de todos modos. Tampoco es que Issei reconociera sus avances, así que bien podría jugar a la científica y hacer su propia investigación hasta saber qué fue lo que pasó, cómo es que la afectó, y una vez tenga todas sus respuestas, podría dejarlo de lado y continuar con su vida. Esos fueron los últimos pensamientos de la mujer chica pelirroja antes de caer dormida y agotada por el intenso día que tuvo. Sin que ella lo supiera, sus constantes burlas y juegos con el pelirrojo serían la causa de probable adicción a él. Por otro lado, en un lugar lejos del mundo humano, de hecho muy por encima del mismo cielo, lejos de la tierra y todo lo conocido por la humanidad, se encontraba un ser que observaba todo y a la vez no le importaba nada, a excepción de lo que para él era el último regalo de lo que en algún tiempo él consideró una igual, el único ser dentro de ese mundo lleno de inmundicia que podía ser considerado un dios, y sin embargo jamás obtuvo ese título.
En un planeta enorme que en algún tiempo fue el planeta destinado únicamente para que sea pisado por dioses, ahora completamente vacío de toda vida, solamente recubierto de vegetación que se tragó las estructuras que alguna vez fueron templos para ser habitados por deidades. En medio de uno de estos templos olvidados por el tiempo se encontraba el único ser que habitaba el planeta, sentado en una vieja mesa tomando el té que él mismo había hecho esa mañana. Poco se podría decir a simple vista de aquella entidad tan parecida a un humano vestido con colores opacos que parecían tragar todo rastro de brillo que se filtraba entre las hojas del árbol que lo cubría. Sin embargo, el único rastro de color más allá de las tonalidades oscuras que era apreciable en su vestimenta era un simple par de pendientes de color verde, mientras que en su mano derecha el brillo de un anillo plateado se hacía presente en su dedo índice. Fin del capítulo, señores. Si para cuando subo este capítulo es tarde o ya es otro día que no sea viernes, es porque tengo problemas técnicos con mi internet. Ahora sí, sin más, nos vemos la próxima.